La situación de la abuela esclava es algo que está presente con nosotros y parece invisible. Parece invisible porque está hasta en nuestras propias familias. Y la abuela esclava precisamente ahora se ha acentuado un poco más precisamente con la desaparición de las guarderías, ¿sí? La situación de las familias monoparentales, en la cual las cabezas de familia son las mujeres. Y entonces también la situación de este rol que cubre la abuela es precisamente el cuidado y la atención de los niños, pero a veces también cuida a sus propios hijos, que son los padres de esos niños. Y entonces en ese aspecto no logran, en este aspecto, que cada quien tenga un rol definido, ¿sí? No quiere decir que no se pueda hacer, pero cuando no se define el rol en nuestras familias demasiado amalgamadas, en la cual se fusionan, entonces se pierde el rol de autoridad, ¿sí? Y entonces en este aspecto puede suceder muchísimas cosas. Esta abuela esclava, pues ni come, ni duerme, ni descansa, ni nada, es como si tuviera una nueva crianza, ¿sí? De sus propios nietos y de sus propios hijos. Y entonces no le deja libertad e independencia y autonomía a esta persona porque está saturada tanto emocionalmente como le pudiéramos decir laboralmente en el área de la administración familiar y todo el cuidado. Hace todas las funciones básicas. Pierden a veces, lo que he visto actualmente en la pandemia, ¿sí? Es que también, como algunas tienen pensión y otras no la tienen, las que tienen pensión, va directamente esa pensión al sistema familiar completo. Y entonces se queda sin su propia autonomía económica. Entonces son situaciones que he estado yo observando en este momento de lo que va sucediendo, y entonces pues la esclavitud va siendo económica, va siendo social, va siendo laboral, etcétera, un montón de aspectos que yo pienso que habríamos que estudiar, ¿no? También empecé a ver este aspecto que llamamos a los abuelos maleta, cuando pierden, por ejemplo, su autonomía o ya no pueden sostener una casa, entonces empiezan a rolarse entre varios miembros de la familia, que son precisamente los hijos, y entonces están en espacios muy reducidos o comparten, por ejemplo, cuarto con los nietos, etc. No tienen su propio espacio. Entonces, es un aspecto que nosotros deberíamos estar cuidando, de preguntar en la consulta precisamente esos aspectos que no investigamos, ¿verdad? Entonces, y eso daríamos porque nuestro paciente o nuestro adulto mayor no tiene apego porque se ha estado descontrolando, precisamente por eso el aspecto. Y claro que tenemos el otro extremo, que es el abandono de los adultos mayores. El rol de los abuelos es un aspecto de acompañamiento a las generaciones, ¿sí? Es necesario también el acompañamiento del abuelo es una situación de un paternaje libre de responsabilidades que le toca a los padres, ¿sí? Una parte sana, por ejemplo, para una familia, que tenemos ahorita muchas familias monoparentales por divorcios, separaciones, etcétera, viudez, muerte, es, por ejemplo, la repartición de la autoridad, ¿sí? Debe haber un acuerdo de comunicación de nuevos roles, nuevas adjudicaciones de reglas y de límites para que pueda funcionar la familia y una comunicación clara y directa. ¿Por qué? Porque el abuelo, pues, si tú recuerdas tu abuelo o tu abuela, pues es precisamente el cariño, la ternura, el afecto, el apapacho, ¿verdad? Y hay una situación que es incondicional. En cambio, cuando hacemos nuestro rol de padres, ¿sí? Pues tenemos que hacer reglas, ¿sí? Límites, y esa relación que aprendemos durante el proceso de educación es relacionarnos entre adultos y niños, y es ahí donde aprendemos el rol de la autoridad, ¿verdad? Y es el rol de la autoridad, pues es mediante un proceso directo, de un proceso que va haciendo de acuerdo al ciclo vital, va cambiando de un proceso de diálogo posteriormente a un adolescente en la cual no hay acuerdos, y cuando llegamos a adultos es de iguales, ¿sí? De precisamente el respeto mutuo, ¿sí? Y la situación del apoyo, ahora, por ejemplo, a los padres en esta parte en la cual pues
Algunos, dependiendo de su condición, habrá algunos muy autónomos, muy independientes, muy autosuficientes, pero no todos tienen esa condición. Entonces nos toca en ese aspecto ayudar a los procesos de la atención y el cuidado y darle el espacio que necesita nuestro adulto mayor. En la práctica, ¿sí? Se presenta tu adulto mayor, puede ir acompañado, puede ir solo, puede ir hasta con el nieto, ahí que va a saltar y te va a jalar hasta de las orejas, ¿sí? Luego identificarlo por su nombre. Primero por su nombre, no, a ver, señora, señorita, no, por su nombre de la persona, ¿sí? Y tampoco hacerle Toñita, no, por su nombre. Él va a dar la pauta de la comunicación. Preguntarle con quién vive, ¿sí? ¿Cuántos hijos tiene? O sea, tenemos que trabajar luego nuestra herramienta del ciclo vital familiar, ¿sí? Hacer rápidamente el familiograma, las situaciones que no estamos acostumbrados a hacer ese aspecto, ¿sí? Con quién vive y en cuántos tiene, cuántos convive, etcétera, si ella trabaja, no trabaja, si ayuda a las labores del hogar, etcétera. Es precisamente ir trabajando la entrevista. Y la entrevista, ustedes se acuerdan de los niveles de Doherty, ¿verdad? Que es una parte de información, de orientación y de consejería. Nosotros como médicos familiares podemos escoger qué nivel queremos abordar en ese momento. Si es un momento, normalmente debemos tener la información. Tenemos consultas de 15 minutos, ¿sí? Esa es la realidad. En el área privada yo puedo darme el tiempo que yo quiera, ¿sí? Pero en el área institucional es importante agudizar el lenguaje, la lectura del lenguaje no verbal, ¿sí? Ocupar nuestro ciclo vital y situarnos, ¿sí? Con nuestro familiograma rápidamente. En ese aspecto, los datos fundamentales, con quién vive, en qué etapa se encuentra el ciclo vital, y en eso yo hago mi hipótesis de trabajo luego, ¿sí? Que eso no lo voy a abordar en ese momento, pero eso me va a hacer que yo haga varias intervenciones si mi paciente está descontrolado o no tiene apego, ¿sí? Y inmediatamente tú te vas a dar cuenta, ¿sí? De quién tiene la autoridad y quién no la tiene. Y eso es estar trabajando con nuestro marco referencial y de acuerdo a su característica, ¿sí? Que es su lenguaje no verbal, su forma de vestir, cómo se dirige contigo, etcétera. Entonces tú tienes ahí tu agudeza diagnóstica de las partes psicosociales de nuestro paciente, aparte del diagnóstico clínico. Porque a veces los podemos psicologiar mucho, pero tampoco estamos trabajando en el área biológica, que es por lo que va nuestro paciente. Pero esos elementos los vamos a ir agregando para nosotros tener, nuestro paciente se integra rápidamente a mí como en la relación médico-paciente, en la cual dejo de ser de tipo paternalista a hacer un trabajo de tipo colaborativo, en el cual mi paciente tiene que cooperar, ¿sí? Y en el cual yo le hago saber cuál es mi responsabilidad y cuál es la de él, y en qué acordamos, en qué podemos trabajar, en lo que él acuerde, porque es más fácil trabajar con lo que él acuerde, con lo que yo desee. Yo le puedo plantear lo que vamos a trabajar, pero él dice, ¿usted con qué quiere empezar?